tuve que acostumbrarme y tuve que compartir la existencia. Durante décadas, su voz fue sinónimo de conciencia colectiva. Sus canciones acompañaron revoluciones, sacrificios y esperanzas compartidas. Mientras millones sobrevivían con lo mínimo, Silvio Rodríguez cantaba a la austeridad, a la dignidad y a la ética del renunciamiento. Sin embargo, hoy la pregunta ya no es musical, es moral. ¿Puede una leyenda sostenerse solo con recuerdos cuando el presente muestra grietas incómodas? ¿Qué ocurrió entre el símbolo y el hombre real? ¿En qué momento la coherencia dejó paso al silencio? Tal vez la leyenda no se haya desmoronado del todo. Tal vez la verdad simplemente aprendió a esconderse mejor. Durante más de medio siglo, Silvio Rodríguez no fue solo un cantautor. Fue un marco moral, un punto de referencia simbólico para entender qué significaba ser un artista comprometido en América Latina. Su figura se construyó en un contexto muy concreto, una Cuba que salía de la euforia revolucionaria y entraba lentamente en la complejidad de gobernar la utopía. En ese escenario, su música no era entretenimiento, era pedagogía emocional, era consuelo, disciplina, fe. Su origen no estuvo marcado por el lujo ni por el privilegio. Nació en una familia modesta, en una isla donde las oportunidades eran escasas incluso antes del bloqueo. La revolución abrió un camino simbólico para jóvenes como él: estudiar, crear, sentirse parte de algo más grande que el individuo. Desde temprano, su talento fue absorbido por un proyecto colectivo que necesitaba voces, relatos y canciones capaces de sostener un imaginario común. No se trataba solo de cantar bien, sino de representar una ética. La nueva trova no fue un movimiento espontáneo, fue una respuesta cultural organizada a una necesidad política y social. En ese marco, Silvio encajó de manera casi perfecta. Letras profundas, tono reflexivo, una imagen austera, casi ascética. Nunca fue el artista del exceso ni del espectáculo. Su figura pública se construyó sobre la idea de sacrificio personal en nombre de un bien mayor. Esa narrativa fue clave para convertirlo en algo más que un músico, en una autoridad moral no electa. Con el paso de los años, el público dejó de verlo como un individuo con contradicciones y comenzó a percibirlo como una extensión del ideal revolucionario. Cada silencio se interpretaba como prudencia, cada ambigüedad como inteligencia estratégica. La crítica rara vez se dirigía hacia él, porque cuestionarlo era, para muchos, cuestionar una parte íntima de su propia biografía emocional. Sus canciones no solo se escuchaban, se internalizaban. Pero el tiempo no pasa en vano. Cuba cambió. El contexto social se endureció. La escasez dejó de ser una consecuencia temporal para convertirse en una condición estructural. Nuevas generaciones crecieron sin el recuerdo directo del entusiasmo inicial, solo con las consecuencias. Y en ese escenario, la figura del trovador empezó a leerse de otra manera. No porque su música hubiera perdido calidad, sino porque la realidad empezó a exigir respuestas más claras. Aquí surge la necesidad de analizar, no para destruir una imagen, sino para entenderla en su totalidad. ¿Qué ocurre cuando un artista que predicó la renuncia vive protegido por un sistema que le garantiza privilegios inaccesibles para la mayoría? ¿Qué significa la coherencia cuando el silencio se vuelve constante frente a crisis visibles? Estas preguntas no nacen del morbo, sino de una transformación social profunda, el paso de la fe simbólica a la exigencia de responsabilidad. La imagen pública de Silvio se sostuvo durante décadas sobre una premisa poderosa: él estaba del lado correcto de la historia. No necesitaba demostrarlo continuamente porque su obra hablaba por él. Sin embargo, en sociedades en crisis prolongada, el pasado deja de ser suficiente. El capital simbólico se desgasta, y cuando eso ocurre, cada gesto, cada ausencia,
cada palabra no dicha adquiere un peso desproporcional. Analizar su vida y su trayectoria no es un ejercicio de cancelación, es un ejercicio de madurez social, porque los símbolos, cuando no se revisan, se convierten en dogmas, y los dogmas, tarde o temprano, colisionan con la realidad cotidiana de quienes ya no pueden vivir solo de canciones. La pregunta no es si Silvio traicionó algo, sino qué lugar ocupa hoy una figura construida para otro tiempo. Este análisis es necesario porque su caso no es aislado, representa un fenómeno más amplio, el de los artistas convertidos en instituciones, personas que dejan de ser individuos para transformarse en pilares de un relato oficial, voluntaria o involuntariamente. Cuando eso sucede, cada decisión personal deja de ser privada, se vuelve política, se vuelve histórica. Por eso, hablar de Silvio hoy no es hablar solo de música, es hablar de poder simbólico, de silencio, de coherencia, de límites. Es preguntarse hasta qué punto una figura puede seguir siendo intocable cuando la sociedad que la idolatró ya no es la misma, y es sobre todo el punto de partida para una investigación más profunda. ¿Cómo se construyó su posición material? ¿Qué decisiones la sostuvieron y qué contradicciones emergen cuando se observa sin romanticismo? A partir de aquí, la mirada se desplaza del símbolo al mecanismo, del mito a los hechos, de la canción a la estructura que permitió que esa canción sobreviviera intacta mientras el entorno se deterioraba. Y es en ese tránsito donde comienza la parte más incómoda de esta historia. Durante años, hablar del dinero de Silvio Rodríguez fue casi un tabú. No porque no existiera, sino porque su figura pública parecía incompatible con la idea misma de acumulación. El relato dominante lo presentaba como un creador desprendido, más interesado en el valor simbólico de sus canciones que en su rentabilidad. Sin embargo, ninguna trayectoria artística de alcance internacional puede sostenerse durante décadas sin generar ingresos significativos. La pregunta no es si hubo dinero, sino cómo se produjo, cómo se administró y bajo qué condiciones. Desde los años 70, sus canciones comenzaron a circular más allá de Cuba. Grabaciones, ediciones internacionales, conciertos en Europa y América Latina, derechos de autor y reediciones constantes construyeron una fuente de ingresos estable y prolongada en el tiempo. A diferencia de muchos artistas latinoamericanos, su obra no tuvo picos breves seguidos de desaparición, sino una presencia constante en catálogos oficiales, instituciones culturales y circuitos protegidos. Esa continuidad es clave para entender su situación material. Los derechos de autor representan uno de los pilares centrales de su economía personal. Cada reproducción, cada uso institucional, cada interpretación autorizada genera un flujo que, acumulado durante décadas, alcanza cifras que superan ampliamente el ingreso promedio de cualquier ciudadano cubano. Mientras el salario medio en la isla apenas cubre necesidades básicas, los derechos intelectuales internacionales operan en otra escala, desligada de la economía doméstica. Esa desconexión no es ilegal ni excepcional, pero sí profundamente reveladora. A esto se suma su condición de artista culturalmente estratégico. Silvio no fue un músico independiente enfrentado al mercado, sino un creador integrado a un sistema que protegía y promovía su obra como parte del patrimonio nacional. Esa posición le permitió acceder a estudios, grabaciones, giras y difusión sin asumir riesgos financieros personales comparables a los de otros artistas. En términos económicos, eso implica menor exposición al fracaso y mayor estabilidad a largo plazo. Los conciertos internacionales constituyen otro elemento clave. Aunque no mantuvo una agenda masiva como estrellas del pop global, sus presentaciones fueron selectivas, bien remuneradas y sostenidas en el tiempo. Un solo concierto en Europa podía equivaler a años de salario promedio en Cuba. No se trata de cifras escandalosas comparadas con la industria global, pero sí de montos que en el contexto cubano generan una brecha imposible de ignorar.
Cada viaje, cada gira, cada contrato ampliaba esa distancia entre el símbolo y la realidad cotidiana del país. Además, su obra fue utilizada en documentales, proyectos educativos y eventos oficiales, lo que reforzó su valor institucional. Ese tipo de uso no solo consolida prestigio, sino que también garantiza ingresos indirectos y beneficios logísticos. Acceso, movilidad, protección, elementos que no siempre se traducen en dinero visible, pero que mejoran sustancialmente la calidad de vida. El patrimonio no se mide solo en cuentas bancarias, sino en condiciones de existencia. Aquí aparece el primer gran contraste. Mientras sus letras hablaban de renuncia, resistencia y sacrificio colectivo, su posición material se volvía progresivamente más segura y excepcional. No por corrupción ni por ostentación, sino por una combinación de talento, longevidad y ubicación estratégica dentro del sistema cultural. Esa combinación crea una forma de privilegio silencioso, difícil de criticar sin tocar el mito. Comparado con otros músicos de su generación, Silvio nunca dependió del mercado comercial agresivo ni de la reinvención constante para sobrevivir. Su estabilidad era ideológica y económica. Eso le permitió mantenerse fiel a un estilo, pero también lo aisló de ciertas tensiones que otros artistas sí enfrentaron. El precio de esa estabilidad fue una creciente distancia con la experiencia común del ciudadano promedio, una distancia que se amplió con los años. Este capítulo no busca reducir su legado a números, sino mostrar que el dinero estuvo siempre presente, aunque envuelto en una narrativa de modestia. El problema no es la existencia de ingresos, sino la falta de diálogo abierto sobre lo que esos ingresos significan en una sociedad profundamente desigual. Cuando el símbolo se vuelve intocable, el análisis económico se percibe como una agresión, y ahí comienza la incomodidad. A partir de este punto, la investigación se desplaza del origen del dinero a su manifestación concreta, no en cifras abstractas, sino en espacios, decisiones y formas de vida. Porque es en esos detalles donde la contradicción deja de ser teórica y se vuelve visible. Cuando el dinero deja de ser una abstracción y se convierta en espacio, el análisis se vuelve inevitable. No se trata de lujos exhibidos ni de ostentación pública, sino de territorios protegidos, de entornos donde la escasez cotidiana no entra. En el caso de Silvio Rodríguez, la materialización de su posición no se expresó en mansiones visibles, sino en algo más sutil y más revelador: acceso estable a lugares, movilidad y silencio. Su residencia principal ha sido descrita durante años como discreta, alejada del imaginario del lujo. Sin embargo, la discreción no equivale a precariedad. En un país donde el acceso a una vivienda en buen estado, con servicios constantes y privacidad real es un privilegio, la estabilidad residencial ya marca una diferencia profunda. La casa no es solo un inmueble, es un escudo frente a la incertidumbre estructural que define la vida cotidiana de millones. Los espacios de creación también cuentan como patrimonio: estudios, salas de ensayo, equipos técnicos, tiempo protegido para componer. Todo eso tiene un valor económico directo e indirecto. Mientras muchos artistas luchan por sostener su producción en condiciones adversas, Silvio contó durante décadas con infraestructura garantizada. No porque la exigiera, sino porque el sistema la consideraba necesaria para preservar un símbolo. Esa protección transforma el acto creativo en una experiencia radicalmente distinta. La movilidad internacional es otro elemento clave. Viajar en Cuba no es un detalle menor. Salir y entrar del país con regularidad, acceder a circuitos culturales externos y regresar sin fricciones implica una condición excepcional. Cada viaje reduce la presión del aislamiento, amplía horizontes y refuerza redes. Aunque no se traduzca en bienes visibles, ese capital de movilidad redefine la relación con el entorno nacional. Quien puede irse y volver no vive la misma realidad que quien no puede hacerlo. Los vehículos, los servicios, la logística cotidiana también forman parte del cuadro. No es necesario enumerarlos para entender su impacto. Basta con observar la diferencia entre vivir pendiente del transporte, de la escasez energética, de la improvisación diaria y vivir con previsibilidad. El privilegio moderno rara vez grita, susurra,
se manifiesta en la ausencia de urgencia, en la continuidad, en la calma. Hay además un patrimonio intangible que suele pasar desapercibido: la protección simbólica. Silvio no necesitó escoltas visibles ni protocolos ostentosos. Su protección fue cultural. Críticas amortiguadas, cuestionamientos desplazados, silencios respetados. Ese colchón intangible funciona como una forma de seguridad patrimonial. Permite tomar decisiones sin el costo que otros sí pagan. Permite callar sin consecuencias inmediatas. Comparado con ciudadanos comunes, el contraste es evidente. Mientras muchos envejecen en viviendas deterioradas, con ingresos inestables y sin horizonte, la figura del trovador envejece en un entorno de continuidad. No se trata de juzgar, sino de constatar. El espacio en el que se vive moldea la percepción del mundo. Y cuando ese espacio está protegido, la urgencia social se vuelve lejana. Este capítulo revela que el patrimonio no siempre se mide en metros cuadrados o cuentas bancarias. A veces se mide en tranquilidad, en control del tiempo, en ausencia de sobresaltos. Y esa forma de riqueza es, paradójicamente, la más difícil de discutir, porque no deja huellas claras, solo deja una distancia creciente entre el símbolo que canta la austeridad y el hombre que vive a salvo de sus consecuencias. A partir de aquí, el análisis se vuelve más íntimo y más incómodo, porque el siguiente paso no es observar lo que se tiene, sino cómo se vive con ello. El estilo de vida, las decisiones cotidianas y las renuncias reales revelan más que cualquier propiedad. El estilo de vida no se define solo por lo que se posee, sino por cómo se elige vivir cuando las opciones existen. En el caso de Silvio Rodríguez, esa elección fue siempre presentada como coherente con un ideario: sobriedad, introspección, distancia del espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa sobriedad dejó de ser una renuncia y comenzó a parecerse más a una zona de confort protegida, cuidadosamente separada de la realidad que atravesaba al resto del país. La vida cotidiana del trovador se desarrolló lejos de la urgencia, no de la reflexión, pero sí del sobresalto. Mientras la mayoría de los ciudadanos aprendía a sobrevivir en un entorno de carencias prolongadas, él habitaba un ritmo distinto, marcado por la previsibilidad. Esa diferencia no es menor. La previsibilidad es un lujo silencioso, permite pensar a largo plazo, elegir cuándo hablar y cuándo callar, decidir sin miedo a las consecuencias inmediatas. Y esa capacidad moldea la conducta tanto como cualquier ideología. La relación con la exposición pública es reveladora. Silvio nunca fue un personaje omnipresente en los medios. Eligió apariciones selectivas, controladas, generalmente en contextos culturales afines. Esa retirada parcial fue interpretada durante años como modestia o prudencia, pero también funcionó como una barrera. Al reducir la fricción con la crítica cotidiana, se preservó una imagen casi intacta, incluso cuando el entorno social se volvía más tenso y más desigual. La contradicción emerge cuando se observa el contraste entre las letras que invitan a la resistencia ética y la práctica de una vida protegida del conflicto diario. No se trata de exigir heroísmo permanente, sino de reconocer que el silencio sostenido, cuando se tiene una voz influyente, es también una forma de decisión. Cada vez que eligió no pronunciarse ante momentos críticos, reforzó una distancia, no con la música, sino con la experiencia compartida de quienes sí vivían las consecuencias. El paso del tiempo acentuó esta brecha. Envejecer en Cuba no es lo mismo para todos. Para muchos, la vejez es sinónimo de fragilidad económica y aislamiento. Para Silvio, fue un proceso acompañado de estabilidad, reconocimiento y continuidad creativa. Esa diferencia redefine el significado de la coherencia, porque la coherencia no se mide solo por la constancia del discurso, sino por su contacto con la realidad cambiante. Aquí aparece la contradicción final. Un artista que cantó a la incomodidad moral terminó viviendo en una comodidad estructural, no por traición explícita, sino por acumulación de decisiones pequeñas, razonables, casi invisibles, decisiones que, sumadas, lo colocaron en un lugar desde el cual la urgencia ajena se percibe como algo lejano,
abstracto, casi teórico. La revolución, convertida en memoria, la crisis en contexto ajeno. Este capítulo no busca deslegitimar su vida personal. Busca entender el efecto simbólico de esa vida cuando se la observa desde abajo, porque los símbolos no viven solo de intenciones, sino de percepciones, y cuando la percepción cambia, el mito comienza a resquebrajarse incluso sin un acto definitivo que lo derrumbe. La contradicción no está en haber vivido mejor, está en haber representado durante décadas una ética de sacrificio mientras se habitaba una realidad donde ese sacrificio ya no era necesario. Esa tensión es el núcleo del cuestionamiento actual. No una acusación, sino una constatación incómoda. A partir de aquí, el análisis deja el plano individual y se abre a la comparación, porque solo al poner su trayectoria frente a la de otros artistas, frente a las expectativas sociales y frente al recuerdo colectivo, se entiende el alcance real de esta distancia. Comparar no es descalificar, es situar. Y en el caso de Silvio Rodríguez, la comparación con su propia generación resulta inevitable para comprender por qué su figura despierta hoy más preguntas que certezas. Muchos artistas latinoamericanos que compartieron época, contexto ideológico y reconocimiento internacional enfrentaron dilemas similares. La diferencia no estuvo en el talento ni en el compromiso inicial, sino en las decisiones tomadas cuando el contexto cambió. Algunos optaron por el exilio, pagando el precio de la ruptura con su país y con una parte de su público. Otros eligieron confrontar abiertamente, asumiendo la marginación institucional y la pérdida de protección. Hubo quienes se replegaron hacia una producción más íntima, reduciendo su visibilidad para no legitimar un discurso que ya no compartían del todo. Cada elección tuvo costos reales. En ese mapa de opciones, Silvio eligió una vía distinta: permanecer, crear y callar selectivamente. Esa elección fue interpretada durante años como equilibrio, pero con el agravamiento de la crisis social, el silencio dejó de ser neutral. La sociedad comenzó a exigir algo más que coherencia estética, exigió correspondencia moral. Cuando un símbolo acumula décadas de autoridad ética, su ausencia en los momentos críticos no pasa desapercibida. No se trata de exigir declaraciones constantes, sino de reconocer que la voz que educó conciencias también tiene responsabilidad cuando esas conciencias se sienten traicionadas por la realidad. La comparación con otros referentes culturales revela un punto clave. Quienes hablaron perdieron privilegios. Quienes se fueron perdieron pertenencia. Quienes callaron conservaron estabilidad. Esa estabilidad no es un pecado, pero sí una señal. Muestra cómo el sistema recompensa ciertas conductas y penaliza otras. En ese sentido, la trayectoria de Silvio funciona como un espejo incómodo de las reglas no escritas del poder cultural. Las consecuencias sociales de ese silencio son profundas. Para una parte del público, la decepción no proviene de un acto concreto, sino de la acumulación de ausencias. La canción que antes consolaba ahora suena distante, no por falta de belleza, sino por falta de anclaje en el presente. El símbolo se vuelve museo, respetado pero ya no vivido. Y cuando un símbolo se museifica, pierde su capacidad de interpelar. En el ámbito familiar y generacional, el impacto también se siente. Hijos y nietos de quienes crecieron con su música hoy escuchan esas canciones sin la carga emocional de sus padres. Para ellos, Silvio no es una brújula moral, sino un artista del pasado. La ruptura no es violenta, es silenciosa, y eso paradójicamente refleja el mismo mecanismo que se le cuestiona: la erosión sin confrontación. La memoria colectiva funciona con reglas propias, no conserva intactos a los símbolos, los reescribe, y en esa reescritura el silencio pesa tanto como la palabra. El riesgo no es el olvido inmediato, sino una transformación más sutil: pasar de ser referencia ética a ser simple patrimonio cultural, admirado pero desconectado de la vida cotidiana, escuchado pero no seguido.
Esta sección muestra que el costo del silencio no se mide solo en críticas, sino en pérdida de relevancia moral. Cuando la sociedad avanza y el símbolo permanece inmóvil, la distancia se convierte en abismo, no por maldad, sino por desajuste histórico. Y ese desajuste es el que hoy alimenta la pregunta central: si la leyenda sigue en pie o si solo sobrevive porque nadie se atrevió a mirarla de frente durante demasiado tiempo. Desde aquí, el análisis se desplaza hacia lo que queda, no hacia el pasado glorioso, sino al legado real. ¿Qué permanece cuando la música deja de ser respuesta y se convierte en recuerdo? ¿Qué herencia deja una figura cuando su coherencia ya no es incuestionable? El legado no se mide únicamente por la cantidad de obras producidas ni por el reconocimiento acumulado. Se mide por lo que permanece vivo cuando el contexto que dio sentido a ese reconocimiento ha cambiado. En el caso de Silvio Rodríguez, su herencia cultural es indiscutible, pero su herencia moral es hoy un territorio en disputa. Y esa disputa no surge del dinero ni de la fama, sino de los límites evidentes de ambos frente a la experiencia humana compartida. El patrimonio material, aunque discreto en apariencia, garantizó estabilidad, tiempo y protección. Pero el dinero, incluso cuando asegura una vida sin sobresaltos, no compra pertenencia emocional permanente. No compra la continuidad del vínculo con una sociedad que se transforma. A medida que la brecha entre la vida protegida del artista y la precariedad cotidiana del ciudadano común se amplió, el dinero dejó de ser una herramienta neutra y pasó a ser un factor de separación, no por exceso, sino por contraste. La fama, por su parte, construyó un escudo poderoso durante décadas, permitió que su figura se mantuviera al margen de la crítica directa, que sus silencios se interpretaran con benevolencia y que sus decisiones personales quedaran fuera del escrutinio público. Sin embargo, la fama también tiene un límite. No puede congelar el tiempo. No puede impedir que nuevas generaciones formulen nuevas preguntas. Cuando eso ocurre, el prestigio acumulado ya no responde por sí solo. El legado artístico de Silvio seguirá siendo estudiado, interpretado y celebrado. Sus canciones forman parte de la educación sentimental de millones. Pero el legado simbólico es más frágil. Depende de la capacidad de una figura para dialogar con el presente, no solo para ser recordada por el pasado. Y aquí aparece una paradoja final. Cuanto más se protege un símbolo del conflicto contemporáneo, más rápido se vuelve irrelevante para quienes viven ese conflicto. En términos sociales, su legado revela una enseñanza incómoda. Muestra que el dinero y la fama pueden garantizar comodidad y continuidad personal, pero no aseguran vigencia moral. Pueden preservar la obra, pero no el consenso. Pueden evitar el colapso material, pero no el cuestionamiento ético. En ese sentido, su historia funciona como advertencia. La coherencia no es una posesión adquirida para siempre, es una práctica que debe renovarse. Lo que queda entonces es una herencia ambivalente. Por un lado, un corpus artístico sólido, influyente y profundamente humano. Por otro, una figura que eligió el resguardo cuando la sociedad reclamaba acompañamiento. Esa elección no borra la obra, pero sí redefine su lectura. La transforma de guía en archivo, de faro en documento histórico. El futuro de su legado dependerá menos de nuevas canciones y más de cómo se lea su silencio, si será entendido como prudencia, como agotamiento o como desconexión. Esa interpretación no la controla el artista ni su patrimonio, la controla una sociedad que ya no acepta símbolos sin preguntas. Y en esa pérdida de control reside la verdadera frontera que ni el dinero ni la fama pudieron cruzar. Desde aquí solo queda cerrar el círculo, no con cifras ni con juicios definitivos, sino con una reflexión final que conecte al espectador con su propia relación con el poder, la admiración y la responsabilidad. ¿Deseas que continúe con la sección 6, conclusión y llamado a la reflexión final? Al final de esta historia no hay un veredicto simple. No hay una caída estrepitosa ni una absolución cómoda. Lo que queda es algo más inquietante, la constatación de que las leyendas no se derrumban de golpe,
sino que se desgastan lentamente, en silencio, a medida que el mundo que las sostuvo deja de existir. El caso de Silvio Rodríguez no es el de un ídolo caído, sino el de un símbolo que ya no dialoga con el presente como antes. Durante décadas, su música ofreció respuestas cuando la sociedad las necesitaba. Hoy, esas mismas canciones conviven con preguntas nuevas, más urgentes, más concretas. Preguntas sobre coherencia, sobre responsabilidad, sobre el lugar que ocupa el silencio cuando quien calla tiene una voz que marcó generaciones. El problema no es lo que se dijo en el pasado, sino lo que no se dijo cuando el presente lo exigía. Esta historia no trata solo de un artista, sino de un mecanismo que se repite una y otra vez. El mecanismo por el cual una figura se convierte en emblema, el emblema en institución y la institución en algo difícil de cuestionar, hasta que la realidad, implacable, rompe el hechizo. No con odio, sino con distancia. No con gritos, sino con indiferencia creciente. El dinero garantizó estabilidad. La fama aseguró protección, pero ninguna de las dos pudo comprar algo esencial, la permanencia del vínculo emocional con una sociedad en crisis, porque ese vínculo no se sostiene con prestigio acumulado, sino con presencia, con riesgo, con incomodidad compartida. La pregunta final no es si la leyenda se ha desmoronado, es más profunda y más incómoda. ¿Qué esperamos hoy de quienes alguna vez nos enseñaron a mirar el mundo de otra manera? ¿Seguimos necesitando símbolos intactos o estamos preparados para aceptar que incluso los referentes más admirados son hijos de su tiempo, con límites, silencios y contradicciones? Tal vez la verdad nunca estuvo completamente oculta. Tal vez siempre estuvo ahí, esperando el momento en que la sociedad decidiera mirar sin nostalgia. Y ese momento, para muchos, ya ha llegado.